Hola, hola, muy buenas tardes, amigas y amigos. Vamos a iniciar en muy breve espacio de tiempo esta conferencia online titulada Emociones para el Cambio. Si bien antes lo que sí me gustaría, pues bueno, comprobar que se ve la pantalla en la que hay una diapositiva pues con el título de la conferencia y que también se me escucha perfectamente. Entonces, os pediría, amigos, que estáis conectados en estos momentos, que, que me lo pudierais hacer llegar mediante quizás el chat, ¿de acuerdo? Y poder así comprobar pues que se está recibiendo correctamente la señal. Y también voy a ver si hay alguien hay algún compañero que ha levantado. A ver. Bien, ya veo que por aquí hay una chica que me dice que sí. Todo correcto también. Ujú. Muy bien, pues vamos a ir ya agotando un poco este tiempo previo para que se incorporen alguna persona más. A ver, tengo a dos personas que han levantado la mano. Voy a dar entrada, Carmen Quesada. Carmen, ¿me escuchas? Carmen, sí, Carmen. Bueno, bien, tengo también una petición de Diosilda. Voy a dar volumen. Diosilda, ¿me escuchas? Bueno, tampoco parece que pueda hablar Diosilda. Pues vamos a ir empezando, amigas, amigos. Deciros también que si en algún momento queréis participar, al final abriremos un espacio para ello y será importante tanto que yo os dé entrada activando vuestro micrófono como que vosotros también activéis el vuestro. En ocasiones ocurre que yo os dé paso, os active el micrófono y que vosotros no lo hayáis activado, con lo cual no se os escucha. Entonces, verificar que también lo tenéis activado. Bien, pues vamos a ir ya. Ujú.
Bueno, amigas, amigos, bienvenidas y bienvenidos a esta webinar. Una webinar que va a tener una clara protagonista o unas claras protagonistas que son las emociones. Mi nombre es Pedro Marcos, soy el socio director de FIC, Escuela de Formación Integral en Coaching, y es un placer estar compartiendo con personas, todas las personas que estáis conectadas en estos momentos, algunas de aquí, de España, veo también algún nombre de alguna persona de Valencia, bienvenidas y bienvenidos. Y también dar la bienvenida a personas de Latinoamérica que tenemos aquí en estos momentos conectadas. Como os decía, va a ser una webinar de unos 90 minutos en los cuales, pues si me permitís, voy a compartir con vosotros cuál es mi fantasía para esta webinar. Pues es una fantasía que comprende tres objetivos prácticamente y básicamente. Un primer objetivo es pues acercaros mi propia experiencia en relación a la gestión de las emociones desde un punto de vista, desde el punto de vista del coaching, de la neurociencia, en definitiva de la inteligencia emocional. También compartir con vosotros pues las bondades del experto en coaching nivel Excellent que desarrollaremos este año a partir de octubre y ahora también en formato intensivo en Madrid y en Barcelona. Y luego ya al terminar, pues abrir un espacio para preguntas, dudas y si nos da tiempo también hacer alguna práctica. Y todo eso bañado pues con un ambiente jovial y un ambiente divertido de forma que la tarde se haga lo más amena posible. Bien, pues para empezar, también comentaros que si alguien, como decían, tiene alguna pregunta, la puede manifestar a través del chat o a través de las preguntas y luego de todas maneras al final habrá un espacio para ello, dando entrada a través del micrófono si alguien quiere compartir su pregunta en primera persona. Pues bien, cuando hablamos de emociones, yo creo que lo primero es ser consciente de dónde están estas emociones, ¿no? Y antes de hablar de qué son las emociones, yo os retaría, amigas y amigos que estáis conectados en estos momentos, a que hiciéramos un autochequeo emocional, cada uno allá donde esté, pues que se permita un par de minutos para hacerse un autochequeo emocional, es decir, que se haga la pregunta, que se pregunte, ¿cómo me siento en este mismo momento? ¿Cuál es mi estado emocional en este preciso momento? Si la primera respuesta es que me encuentro bien o me siento mal, no nos podemos conformar ahí y debemos de hacernos otra pregunta, ¿qué hay detrás de este bien o de este mal? Es decir, ¿cuál es la emoción que está detrás de este estado anímico? Y ya comparto con vosotros que normalmente hablamos en nuestra formación de 5 emociones primarias. Según la bibliografía se puede hablar incluso de más, si bien cogemos esas 5 como las 5 emociones primarias básicas. Y estas son el miedo, la rabia, la tristeza, la alegría y el amor. Si yo os preguntara a cuál de ellas se acerca más vuestro estado anímico, vuestro estado emocional en este preciso momento, ¿es miedo? ¿Es rabia? ¿Es tristeza? ¿Es amor? ¿O es alegría? Y tomamos conciencia de cuál es mi estado en este instante. Porque uno de los principales hándicaps para hacer una buena gestión emocional y para trabajar emociones que nos ayuden a cambiar es precisamente identificarlas y ser conscientes de que las tenemos. Una vez hemos hecho este primer chequeo, yo de nuevo os invitaría a que ahora toméis conciencia de cómo os habéis sentido esta mañana, durante este día. ¿Cuál ha sido la emoción que más ha estado presente en vosotros y en vosotras?
Y de nuevo la vincularía a una de esas 5 emociones. ¿A cuál de ellas se acerca más mi estado emocional del día de hoy? Y también os preguntaría, ¿cómo ha sido vuestro comportamiento en este día a raíz de vuestro estado emocional? ¿Cómo valoráis las cosas que habéis hecho, vuestro comportamiento, en definitiva, y que ha surgido de ese estado emocional? ¿Cómo lo valoráis? Y consecuentemente, ¿qué resultados son los que sois conscientes que habéis obtenido hoy? Y si yo os preguntara ahora, amigas y amigos, ¿cuál ha sido el estado emocional que identificáis ha estado más presente en vosotras y en vosotros últimamente? Ya no solo en el día de hoy, sino en esta época en la que estáis, en la que estamos viviendo, ¿cuál es ese estado emocional? ¿Qué emoción es la que está más presente en mí últimamente? Y de nuevo la vincularía a una de esas 5. ¿A cuál se parece más? ¿A cuál se acerca más? ¿Es al miedo? ¿Es a la ira? ¿Es a la tristeza? ¿Es a la alegría o es al amor? ¿Y de qué manera esta emoción siento que me ha estado influyendo en mi forma de comportarme últimamente? ¿Y qué resultados valoro que he obtenido últimamente a raíz de ese comportamiento? Y continuamos con este chequeo emocional, invitándoos a que ahora penséis qué resultados os hubiera gustado obtener en esta última etapa de vuestra vida, en este tiempo reciente. Últimamente, ¿qué resultados os hubiera gustado obtener? Que pueden ser los mismos que hemos obtenido, quizás, o quizás no. Oye, y para obtener estos resultados, ¿cómo tendría que haberme comportado? Sería la siguiente pregunta, ¿cómo tendría que haberme comportado? ¿Y desde qué emoción o emociones siento que siento que debería haber tenido para comportarme así? Y cuando hemos sacado esta nueva emoción, la pregunta que os haría es, ¿qué diferencia o qué distancia hay entre la emoción que debería de haber sentido últimamente y la emoción que he estado sintiendo? Y en caso de que haya diferencia o distancia, ahí es donde la gestión emocional, la inteligencia emocional actúa en darnos herramientas para hacer una gestión emocional potenciadora para nosotros. Esa es la definición de inteligencia emocional, de gestión emocional. El gestionar las emociones de forma potenciadora, las nuestras, las de nuestro entorno, de forma que nos ayuden a conseguir lo que queremos. En este caso, y en este ejemplo previo que acabamos de hacer, pues esa gestión emocional hubiera sido el aplicar herramientas en nosotros mismos, en nuestro entorno, que nos hubiera facilitado evocar esa segunda emoción o esas segundas emociones y no haber permitido que quizás hubieran estado tan presentes las emociones que sí lo han hecho. Y a eso es a lo que nos vamos a referir con gestión emocional, amigas y amigos, a la capacidad de gestionar nuestras emociones y las de nuestro entorno de forma potenciadora. Y para eso es muy importante ser conscientes de las mismas. Bien, y después de esta pequeña introducción, un poco a modo de calentamiento, sí que vamos a entrar ya de lleno en las emociones. Las emociones, ese término que se está cada vez usando más y por suerte para todos, que se está empezando a utilizar cada vez más y, por supuesto, con múltiples afecciones, con múltiples definiciones. Mirad, yo aquí he traído
dos o tres definiciones que me gustaría compartir con vosotras y con vosotros. Nos dice el análisis transaccional que emoción, es el valor subjetivo que le damos a las experiencias, a todo aquello que nos ocurre y que percibimos a través de los cinco sentidos. Es el sentido que le damos a lo que sucede. Otra definición de emociones es aquella que nos dice que la emoción o las emociones no dejan de ser sino respuestas automáticas, espontáneas, respuestas químicas que proceden del cerebro límbico y que se generan a partir de un estímulo percibido y con una repercusión tanto en nuestro cuerpo, es decir, las emociones influyen y afectan a nuestro cuerpo, como en nuestro comportamiento, es decir, las emociones influyen en nuestro comportamiento. Y si me permitís, amigas y amigos, yo definiría las emociones como eso que siento en alguna parte de mi cuerpo, depende de cuál, pues así la siento en una parte o en otra de mi cuerpo, que me hace o que me permite conectar conmigo mismo y abrirme espacios de crecimiento y abrirme espacios de posibilidades distintas a las que tenía antes de sentirla y que por supuesto tienen una clara influencia y connotación sobre mi cuerpo y sobre mi comportamiento. Dice el profesor Greenberg que en un coeficiente de éxito del 100%, es decir, en conseguir resultados, sobre ese conseguir resultados, lo que más influye son nuestras aptitudes emocionales y en más de un 75%. El resto son nuestras aptitudes técnicas. Qué curioso que sabiendo ahora la importancia de las emociones en el resultado final, cabría preguntarnos, ¿dónde ha estado mi gestión emocional a lo largo de mi vida? ¿Cuánto tiempo y cuánto foco y cuánta energía le he dedicado yo a gestionarme emocionalmente? Seguramente la respuesta podrá ser pues poco tiempo, si bien porque no hemos sido conscientes, si bien porque no nos lo han enseñado. Ahora bien, sí que ahora ya sí somos conscientes del peso que tienen las emociones y sin duda el poder llevar a cabo una gestión emocional saludable va a redundar muchísimo en nuestros resultados y en nuestra vida diaria y futura. Ahora bien, ¿de dónde vienen las emociones? Hemos visto qué son las emociones y el origen de las emociones. ¿Cuál es el origen? Pues de nuevo aquí podríamos irnos a una amplia bibliografía para obtener distintas vías por las cuales se originan las emociones. Me voy a quedar con dos que a mí particularmente me ayudan a tener estructurado este mundo emocional. Yo diría que hay unas primeras emociones que provienen pues de nuestro cerebro límbico, es decir, de ese cerebro que surgió en la evolución del ser humano después del reptiliano. ¿Y qué tipo de emociones son estas? Pues son emociones que saltan automáticamente, que no controlamos y que nos afectan a nuestro cuerpo y a nuestro comportamiento sin que pasen previamente por la razón, por la capacidad cognitiva. Ahora bien, ¿cuándo saltan estas emociones? Pues estas emociones saltan cuando lo que percibo y a lo que respondo afecta a mi instinto de supervivencia. Cuando hay algo que me afecta y que me puede exponer mi más pura esencia vital, es ahí cuando salta este tipo de emociones que proceden del cerebro límbico, concretamente de un órgano que hay en ese cerebro límbico, que es la amígdala. Toda experiencia que atente a nuestro instinto de supervivencia hace saltar esa amígdala, que es la que provoca que salten emociones como, por ejemplo, el miedo, la ira, y por supuesto sin que la podamos retener ni gestionar. La emoción salta y repercute en mi cuerpo y en mi comportamiento. Si veis, en la propia diapositiva tenemos los cerebros humanos, del ser humano, y permitidme que comparta cómo ha sido la evolución del mismo a lo largo de todos los años. Pues el primer cerebro con el que el ser humano surgió, es el reptiliano. Es un cerebro en el que se debaten cuestiones pues totalmente vinculadas a la supervivencia. Eh,
correr, cazar, en definitiva sobrevivir. Posteriormente, en la evolución del ser humano, apareció el cerebro límbico, el mamífero, el emocional, que es donde se debaten, donde se tratan todas las emociones. Ahí el ser humano ya se empezó a completarse, empezó a tener más recursos para autogestionarse, para gestionar su existencia. Y en esa evolución del ser humano apareció, se desarrolló otra parte del cerebro llamada neocortes o la corteza cerebral, que es donde se producen los pensamientos, lo cual dotó ya al ser humano de una mayor capacidad porque le permitió pensar. Entonces, podríamos decir que un primer origen de las emociones, de aquellas emociones que surgen a raíz de un input, de una experiencia que afecta a mi instinto de supervivencia, proceden de ese cerebro límbico. Pero evidentemente no todas las emociones proceden de ahí, porque no todas las experiencias y los inputs que recibimos afectan a nuestro instinto de supervivencia. Es más, la mayoría no afectan a ese instinto de supervivencia. Entonces, ¿de dónde proceden? Pues permitirme que comparta con vosotros pues lo que suelo comentar con algunas personas cuando viene a alguna conferencia mía o con algunos alumnos, que son dos de los aprendizajes que más me impactaron a mí allá por el año 2007 cuando me formé. Uno fue el proceso cognitivo, ¿no? Un proceso cognitivo procedente de la psicología cognitiva que de simple realmente, pues no sé dónde ha estado tanto tiempo, dónde estuvo tanto tiempo lejos de mí. Y dice lo siguiente, amigas y amigos, dice que un resultado es consecuencia de un comportamiento, es decir, obtenemos un resultado a raíz de un comportamiento. Y podemos pensar que el comportamiento es causa del resultado, es cierto, pero que ahí es donde se origina todo, y eso no es cierto. El proceso cognitivo nos dice que el comportamiento del ser humano viene provocado por los estados emocionales que ese ser humano siente. En definitiva, amigas y amigos, que nuestras emociones generan nuestro comportamiento, tanto a nivel consciente como a nivel inconsciente. Pero claro, no solo se quedó ahí la cosa cuando me lo estuvieron explicando, no solo me dijeron que ya las emociones provocaban los comportamientos y los comportamientos los resultados, sino que también había algo por debajo de las emociones. Es decir, había algo que provocaba que nos sintiéramos X o nos sintiéramos Y, que eran nuestras creencias, nuestros pensamientos. Es decir, según pensamos, así nos sentimos y según nos sentimos, así nos comportamos y así obtenemos resultados. En definitiva, sería algo así como veis en la pantalla. Si pensamos que no somos capaces, nos vamos a sentir mal. Si nos sentimos mal, nuestro comportamiento será dubitativo y los resultados serán poco deseados. Ahora, si por el contrario, y por lo que sea, de forma consciente o inconsciente, nuestro pensamiento es de que sí somos capaces, de que, bueno, es positivo, nos vamos a sentir bien, seguros, nos vamos a comportar de forma firme y los resultados van a ser los esperados. ¿Sabéis qué ocurre? Que a veces esto se distorsiona y se cree que esto es tener que pensar siempre en positivo y no es cierto. Es simplemente ser consciente de la influencia que tienen los pensamientos, porque hasta ahora, en nuestro día a día, quizás le hemos estado dedicando mucho tiempo y energía a pensar en cómo comportarnos. La pregunta para obtener un resultado es cómo me tengo que comportar sin darnos cuenta de que realmente el trabajo se ha de realizar a un nivel más inferior. Inferior me refiero a nivel neurológico, más profundo en el ser humano. La pregunta ya que nos enriquece es cómo nos tendríamos que sentir para comportarnos así, para comportarnos de forma potenciadora. ¿Y en qué tendríamos que pensar para sentirnos así? Es decir, nuestra parte más inconsciente empieza a estar a partir de las emociones, de las creencias. Y de ahí que muchas veces no seamos ni conscientes de que detrás de un comportamiento hay una emoción que es la que genera ese comportamiento. En definitiva, igual que cuando se abre el capó de un coche y se ve el motor, si pudiéramos abrir nuestro particular capó, el del ser humano, verían que en ese capó, en ese interior, lo que hay son unas emociones que generan comportamientos y unos pensamientos que generan emociones.
y que en la mayor parte de los casos se hace a nivel inconsciente. No somos conscientes de que nos sentimos de una manera y que obtenemos un resultado, y somos aún menos conscientes de que detrás de esa emoción hay una creencia. De ahí que el trabajo empiece a nivel de cómo nos tenemos que sentir especialmente. ¿Y por qué os cuento esto, amigos? Pues porque luego el segundo aprendizaje fue el que compartió un profesor de PNL cuando nos comentó cómo aprendemos según la PNL. Y ahora veréis qué tiene que ver todo esto con esto que acabo de explicar y con el segundo origen de las emociones. Pues no, ese profesor nos dijo que aprendemos de la siguiente manera. Una experiencia, un input que hay en nuestro exterior, lo percibimos a través de los 5 sentidos. Y podemos pensar que tal como percibimos ese input o esa experiencia, lo archivamos en nuestro cerebro como positivo o como negativo, por simplificar. Lo que nos dice la PNL es que no, que entre la percepción de ese input y el almacenaje de esa experiencia hay algo que hacemos automáticamente y la mayoría de las veces inconscientemente. De ahí que no podamos controlarlo, de ahí que no podamos gestionarlo. Somos unas máquinas, amigas y amigos, unos animales de la interpretación. Estamos interpretando continuamente todo lo que percibimos. Si salimos a la calle y vemos que hace sol, quizás, pues, una persona que está acostumbrada a vivir en un sitio caluroso diga, pues bueno, no está mal, hace un tiempo normal. Y eso lo archivará como positivo, como negativo. Ahora bien, si la persona que sale a la calle y ve ese sol es una persona que vive en un país, imaginaros, escandinavo, en el cual no sale el sol apenas y suele hacer frío, evidentemente lo que pensará, lo que interpretará esa persona será que hace un día genial y lo archivará en su cerebro como positivo o negativo. Es decir, nuestro filtro, nuestra interpretación de todo lo que nos sucede son las gafas a través de las cuales vemos la realidad. Unas gafas que nos permiten ver una realidad que puede ser distinta y seguramente sea distinta a la que ve otro compañero, porque la interpretación de cada uno es subjetiva y está basada en elementos que ahora explicaremos. Ahora bien, permitidme que continúe con el proceso de deducción. Lo que percibimos lo interpretamos en base a nuestra experiencia, lo archivamos en nuestro cerebro como positivo y negativo, y si ahora le aplico es el gráfico que tenéis delante, ese pensamiento que acabo de generar, porque la interpretación de un input y el archivo consecuentemente en el cerebro es un pensamiento, que si se repite en el tiempo se convierte en creencia, ese pensamiento me va a hacer sentir también una emoción, y esa emoción me va a hacer comportarme, y ese comportamiento me va a hacer obtener un resultado. Y los resultados que yo obtengo es mi realidad. Y seguramente estaréis de acuerdo conmigo en que la realidad mía de hoy influye en mi futuro de mañana, porque estoy creando un camino en mi particular historia. En definitiva, lo que estamos diciendo, amigas y amigos, y ahora leyéndolo hacia al revés, es que nuestro futuro está influido por la realidad, por los resultados del día de hoy, los cuales son consecuencia de nuestros comportamientos, que provienen de nuestros estados emocionales, que tienen su origen en nuestros pensamientos. ¿Y nuestros pensamientos de dónde proceden? ¿De lo que sucede fuera o de lo que interpretamos que sucede fuera? Pues evidentemente de lo que interpretamos que sucede fuera. Es la interpretación lo que nos hace actuar de forma diferente y obtener resultados y futuros diferentes. Si yo interpreto que hace calor, porque vivo en un sitio en el que normalmente el tiempo es frío, seguramente yo piense en que es un día formidable para dar un paseo, me sienta quizás pues alegre porque es un tiempo que me gusta, eso me lleve a llamar quizás a alguna persona para tomar algo. En definitiva, voy a recorrer un camino determinado en mi historia. Pero si yo interpreto, porque mi experiencia sea diferente, de que a pesar de que hace sol, no hace un calor
suficiente porque yo viva en una zona geográfica de mayor intensidad o donde el clima es mucho más cálido, pues seguramente interprete que es un día más, seguramente no interprete de que sea un día para ir a dar un paseo, llamar a alguien y tomar algo, o sí, quién sabe, pero seguramente haya más opciones. En definitiva, tengo más opciones de crear caminos diferentes, pero es que, ojo, amigos y amigas, cada camino es un camino diferente en mi historia. Estaré creando un futuro diferente. Estaré creando dos posibles vidas en paralelo y no procede cada vida. El origen no está en lo que sucede fuera, sino en lo que yo interpreto. Ahora bien, amigas y amigos, ¿de qué depende que yo interprete X o que yo interprete Y? Pues como ya habréis podido intuir, depende de mi experiencia vital hasta ese momento, de mi cultura, de mis creencias, de mi estado anímico en ese instante. Si yo veo el sol y estoy mal anímicamente, pues seguramente el sol no me diga nada. Ahora, si estoy bien anímicamente, el sol me va a decir mucho. Estoy poniendo el sol como un ejemplo, ¿eh? Esto se resume en una metáfora que yo uso bastante. Cuando vamos al supermercado, compramos la fruta podrida, es decir, escogemos la fruta podrida y la metemos en nuestro carro, porque seguramente la respuesta sea que no. Entonces, ¿en base a qué alguna vez compramos una fruta podrida en forma de una mirada de alguien que nos hace sentir mal, de unas palabras que entendemos de una cierta manera y que nos hacen sentir mal? En definitiva, ¿por qué compramos a veces inputs que interpretamos de forma brutalmente deliberada y permitimos que entre en nosotros sin ningún tipo de filtro, sin ningún tipo de gestión? Es decir, estamos tomando una fruta podrida que va a afectar a mi pensamiento, a mi emoción, a mi comportamiento y a mi resultado. ¿Y sabéis qué suele ocurrir con la fruta podrida que nos comemos? Que no nos la comemos solos, que la solemos repartir con las personas que queremos. Que si delante de mí pasa a primera hora el vecino con el que no me hablo, por ejemplo, o un cliente que me llama y discute conmigo, y eso ya me hace pensar y sentir mal. Y claro, evidentemente mi día se tiñe de negro. Yo eso luego lo voy a compartir con otras personas. Y mi día se tiñó de negro no porque el cliente discutió conmigo, sino porque yo le permití, a través de mi filtro, que esa discusión se convirtiera en un pensamiento, en una emoción negativa. No estoy yo diciendo que pensemos de forma positiva obligatoriamente, eso sería autoengañarnos. Sí que estoy diciendo que nos autogestionemos, porque el origen de las emociones, la mayoría, viene del filtro con el que aplicamos a todo lo que percibimos, consciente e inconscientemente. La crisis mala, la crisis buena, pues dependerá de la experiencia de cada uno. Si yo provengo de una familia empresaria que cada vez que ha habido crisis se ha empobrecido, lo ha pasado mal, pues realmente la crisis para mí ya es mala, pero mala desde pequeñito, con lo cual no tengo otro concepto de crisis y mi actitud ante la crisis va a ser la de que la crisis es mala. Mi interpretación va a ser de que todo lo que sea crisis es negativo. Ahora bien, ¿y si yo me he criado en una familia de empresarios en la cual cada vez que ha habido una crisis la familia lo ha pasado bien, ha sido una época de bonanza? Pues evidentemente cada vez que haya una crisis, mi interpretación va a ser distinta. Consecuentemente voy a pensar qué bueno que hay crisis, que es una etapa de oportunidades. Me voy a sentir poderoso, me voy a sentir empoderado, alegre. Mi comportamiento irá en línea y probablemente mis resultados serán distintos a los que si me sintiera de otra manera. Yo lo que os estoy comentando y diciendo, y es un reto, amigos y amigas, para los que lo queráis coger, es el siguiente. No compremos las frutas podridas. Cada vez que veamos que viene un input que nos puede afectar de forma negativa a nivel emocional, vamos a poner la mano del stop
Y en 5 segundos, que yo espero que todos tengamos 5 segundos, vamos a hacernos preguntas como, Pedro, ¿qué está pasando? ¿De qué manera te está afectando esto, Pedro? ¿Qué hechos demuestran que esto es realidad? ¿Cómo te encuentras tú anímicamente? ¿Qué otros hechos pueden ser la causa de lo que está sucediendo? Y os voy a poner un ejemplo. Mirar, entre todos los que estáis conectados, pues hay alguna persona muy poquita, muy poquitas, una o dos, pues que hay una señal que nos indica cuando una persona está conectada o no está conectada, ¿verdad? A la webinar. Pues mi input es que yo estoy viendo que hay una persona que está conectada o que no está conectada, o sea, que está atendiendo, entre comillas, o no. Si yo pienso que esa persona se está aburriendo, me va a hacer sentir mal, me va a hacer sentir inseguro porque puedo pensar que no lo estoy haciendo bien. Si yo pienso que no lo estoy haciendo bien, me voy a sentir inseguro. Si me siento inseguro, probablemente mi forma de dirigirme a los que sí estáis conectados va a ser distinta. Y probablemente mi rendimiento va a ser pobre. Y consecuentemente ya no será solo una o dos personas que lo estén haciendo, sino que serán más. Con lo cual yo corroboraré que tengo un mal día. Ahora bien, si ante ese input que yo percibo de que puede haber alguien que no está atendiendo, yo lo paro, 5 segundos para pararlo y digo, Pedro, ¿qué está pasando? Pues que esta persona pues no está atendiendo según el signo este. Oye, Pedro, ¿qué estás? ¿Y eso cómo lo interpretas? Pues interpreto que no le está interesando lo que digo, que no lo estoy haciendo bien. Oye, Pedro, ¿qué hechos demuestran de que tras que la persona está ausente, ahí está el hecho de que tú no lo estás haciendo bien? Pues hombre, pues porque yo creo que cuando a una persona no le interesa algo se desconecta, ¿vale? ¿Qué hechos demuestran que en este caso eso es así? Ahí ya mi respuesta ya no está tan clara. Oye, Pedro, ¿qué creencia tuya es la que está aquí presente? Pues evidentemente esa, la que acabo de decir. ¿Cuánto hay de ti en esa interpretación? Pues evidentemente todo. ¿Y cómo te encuentras emocionalmente? Pues bien, tranquilo. Si supieras que eres el ponente más poderoso, mejor del mundo, ¿qué pensarías? ¿Qué interpretarías ante este hecho? Pues hombre, si yo fuera el ponente o me sintiera como el ponente más potente del mundo, pues simplemente pensaría que le ha surgido una llamada o que alguien le ha interrumpido y ha tenido que ausentarse. ¿Y cómo te haría sentir eso? Pues bueno, mejor, mejor. ¿Y de qué manera afectaría tu comportamiento? Pues bueno, realmente no afectaría, seguiría desarrollando la labor igual que la que vengo haciendo hasta ahora. Sí, ¿qué resultado te mereces, Pedro? ¿El primero o el segundo? Pues evidentemente el segundo. Oye, ¿y qué hechos qué otra interpretación podría ser alternativa a la que tú has hecho en un principio? Pues bueno, quizás que esa persona, como decía, la puede estar interrumpiendo. ¿Y qué hechos demuestran eso? Pues que se conecta y se desconecta con bastante asiduidad. Es decir, que si no le interesara, pues seguramente ya se hubiera desconectado, pero sigue estando conectada. Ah, ¿y sabéis qué ocurre, amigos y amigas? Que nuestro cerebro tiene la capacidad de traernos recuerdos y hechos que demuestran que la interpretación que hacemos es válida. Si yo interpreto una cosa, mi cerebro me va a traer información que lo corrobora. Ahora, si interpreto lo contrario, nuestro cerebro nos trae información que lo corrobora. En ese sentido es un aliado, pero debemos de saber gestionarlo. Con lo cual, hasta aquí, amigos, esta es la segunda manera de por dónde vienen las emociones, de la propia interpretación que hacemos de todo lo que nos sucede. Revisar qué es lo que os afecta en vuestro día a día y haceros la pregunta, parar ese input, si es negativo, ¿eh? Parar ese input y en 5 segundos preguntaros cuánto hay de vosotros en esa interpretación y de qué manera os está haciendo sentir. ¿Qué otra interpretación también es posible? ¿Qué es lo que os merecéis interpretar? ¿De qué manera va a afectar a gente de vuestro entorno el que interpretéis una cosa u otra? ¿Y qué se merecen estas personas de nuestro entorno de nosotros? Y sobre todo, no es pensar positivo, es ser justos con nosotros mismos, porque donde hay una interpretación justo a la vuelta de la esquina hay la contraria. Es nuestro foco,
el que determina qué interpretación va a predominar en mí. Y eso sí que lo podemos gestionar, amigas y amigos que estáis aquí conectados. Con lo cual esa sería la segunda vía por la cual se originan las emociones, ¿no? Esa interpretación. Ahora bien, llegados a este punto, ¿las emociones son positivas? ¿Son negativas? ¿Cómo son las emociones? Pues sin lugar a dudas, amigos y amigas, son sabias. Son sabias en el sentido de que tienen información para nosotros. Todas las emociones tienen información. Todas las emociones tienen una intención positiva que nos quieren aportar. Desde las que son primarias, que os he comentado antes, el miedo, la ira, la tristeza, la alegría, el afecto o el amor, como las secundarias, que son las que esconden una primaria detrás de ellas, y todas quieren algo positivo para nosotros. Las emociones no son ni positivas ni negativas, son sabias, y lo que es positivo o negativo, amigos y amigas, es mi relación con las emociones. ¿Cómo me llevo yo con el miedo? ¿Cómo me llevo yo con la rabia? Y eso sí puede ser ya negativo o positivo en relación a un objetivo. Porque yo os preguntaría a modo de reflexión, ¿quiénes seríamos nosotros, vosotros, si nunca hubiéramos tenido miedo? ¿Dónde estaríamos en estos momentos? Si nunca hubiéramos tenido miedo, quizás ya nos hubiera atropellado un coche. Y por ejemplo, respecto a la rabia, ¿quiénes seríamos o dónde estaríamos nosotros si nunca hubiéramos sentido rabia? Quizás nunca nos hubiéramos superado, porque en ocasiones la rabia nos ha ayudado a superarnos, nos ha dado un plus de motivación. En definitiva, no es la emoción la que nos limita, es la relación que yo tengo con la emoción. Y eso es gestionable, amigos y amigas. Ahora bien, cuando hablamos de emociones, pues nos encontramos, como ya hemos hablado, por ejemplo, del miedo, ¿no? Que lo veis ahí representado en esa diapositiva. ¿De dónde procede el miedo? ¿Cuál es la intención normalmente positiva del miedo? Y tomar conciencia de ello si tenéis algún miedo por ahí. Normalmente el miedo nos alerta de algo, nos avisa de algo, nos previene de un cierto peligro que está a punto de aparecer en nuestra vida. Ese miedo que nos dice no cruces la carretera que viene un coche. Es el mismo miedo que nos dice ten cuidado a la hora de hablar en público, no hagas el ridículo. Nos está diciendo prepárate. O ese miedo a decirle a una persona te quiero porque nos rechace. Nos está diciendo quizás, y esto es muy personal y subjetivo evidentemente, lo estoy haciendo a nivel de ejemplo, nos está diciendo quizás asegúrate de que te va a decir que sí, por ejemplo, o haz todo lo que puedas por que te diga que sí, o cómo te has preparado para que te diga que sí. Es decir, el miedo nos previene, nos avisa. Luego podemos encontrarnos con la rabia, la ira, en dos formatos, la culpa y el resentimiento. La rabia, la ira, amigas y amigos, es una emoción que aparece para decirnos, amigo Pedro, algo malo ha sucedido. Amigo Pedro, hay unos límites tuyos que han sido sobrepasados. Amigo Pedro, te animo a restablecer esos límites. Cuando soy yo el que he vulnerado mis propios límites, hablamos de la culpa y aparece el tengo, tengo, tengo. Cuando es una persona tercera la que vulnera sus límites propios, hablamos del resentimiento. Alguien ha hecho algo que me ha ofendido y me siento mal con esa persona. También nos encontramos, amigas y amigos, con la tristeza. ¿Y qué de bueno puede tener la tristeza? ¿Cuál es la historia que hay detrás de la tristeza? Pues la tristeza nos avisa de que hemos sufrido una pérdida irreparable, que hay una puerta que se cerró, una oportunidad que pasó y nos anima a gestionarla, nos ayuda a bajar el ritmo corporal, el ritmo vital para gestionar esa emoción, nos ayuda a expresarla, a sacarla a través de las lágrimas
Y por supuesto nos ayuda, por ejemplo, también a no olvidar algunas cosas que son importantes para nosotros de una manera constructiva o bien si no la gestionamos de una manera destructiva. Pero no es la emoción la que nos construye o nos destruye, es la relación nuestra con la emoción. Y luego, por último, tenemos las dos emociones pues, más potenciadoras, la alegría, que nos dice que se han conseguido objetivos y nos predispone para compartirlos, y el amor, el afecto, que quizás es la emoción con mayor carga afectiva y que nos ayuda también a pasar y a sobrellevar momentos de dificultad. Realmente cuando uno siente amor es como un plus que le ayuda a superar ciertas dificultades. Llegados a este punto, cuando hablamos de emociones para el cambio, ¿de qué hablamos? Pues hablamos de gestión del cambio, de emociones para el cambio, de llevar a cabo una gestión emocional potenciadora, una gestión emocional que pasa por una serie de etapas, por 5 etapas. ¿Cómo gestionarnos emocionalmente? Pues os animamos a llevar a cabo estas etapas. Una primera, la de la identificación de la emoción. ¿Y por qué puede ser bueno identificar la emoción? Pues sin duda, pues para poder saber cómo gestionarla. Si yo no sé cómo me siento, difícilmente voy a saber cómo gestionarla. Y segundo, porque cuando yo identifico lo que me pasa, hay una emoción que empieza a desaparecer y que normalmente viene, unida al desconocimiento, a la ignorancia, que es la angustia. Cuando yo ya sé lo que me pasa, realmente no mejoro en la emoción en sí, pero dejo de tener esa quizás angustia por no saber lo que me pasa. Segunda etapa, la aceptación. ¿Por qué es bueno aceptar las emociones? Pues porque lo hemos dicho anteriormente, hay muchas que no dependen de nosotros, que saltan totalmente de una forma automática. ¿Qué sentido tiene no aceptar algo que no depende de nosotros? Es simplemente luchar contra un muro. Aceptarlo no es conformarnos, son dos cosas totalmente diferentes. Aceptarlo es ser conscientes de que siento miedo, sin más, pero no me conformo. Ahora veré la forma de gestionarlo. Y también porque cuando acepto, por ejemplo, que tengo miedo, el miedo ya no crece más. Ya dejo de seguir teniéndolo presente. Ya la siguiente pregunta no es lo que me pasa, no es si lo acepto, no es qué voy a hacer con este miedo, con lo cual ya empiezo a construir. Bien, la siguiente etapa, amigas y amigos, es la expresión. ¿Por qué es importante expresar las emociones? Pues porque nos permiten conectar con las mismas, nos permiten obtener información y nos permiten también facilitar que la emoción fluya, que la emoción se mueva y no se ancle a ningún órgano vital. Las emociones se somatizan cuando nos expresan. ¿No os ha ocurrido alguna vez que cuando expresamos una emoción, por ejemplo, la tristeza, y lloramos, mientras lloramos o al terminar, más allá de habernos desahogado, somos conscientes de que tenemos una claridad ante lo que ha sucedido, una mayor claridad ante lo que ha sucedido? Es como si de repente tuviéramos más recursos. ¿Y de dónde han procedido? Pues de esa expresión. Y por último, ya nos encontramos con las dos últimas fases, la de valorar si la emoción es positiva o negativa, es decir, si potencia o limita. Si potencia, pues perfecto, toda emoción que llegue que potencie, bienvenida será. Ahora se limita, entonces pasamos a la siguiente fase, que es la de la gestión emocional. Gestión emocional que parte de lo siguiente. Yo me va a permitir hacer un par de dinámicas con vosotros. Espero que siendo online también dé sus frutos. ¿Qué os parece? ¿Alguien que quiera compartir mediante el chat las preguntas su parecer? Y así sé que seguís ahí. ¿Quién manifiesta algo para saber si os apetece hacer un par de dinámicas o no? Bueno, ya veo que alguien sí.
a más de una persona así. Todavía veo que son pocas. ¿Quién más? ¿Alguna más? ¿O alguno más? Bien, ¿alguna más? Venga, pues vamos, amigas y amigos. Vamos a partir de una premisa. Vamos a hablar del contagio primero emocional, ¿de acuerdo? Y para eso yo os pediría que os imaginéis un momento en el que hayáis tenido un pequeño contratiempo con alguien, que hayáis tenido una discusión con alguien. Por favor, recordarlo. No va a haber que compartir nada, con lo cual, perfectamente, podéis ser libres de pensar lo que queráis. Bien, yo os invitaría a que buscaréis respuesta a las siguientes preguntas. ¿Qué es lo que pasó en ese momento concretamente? ¿Qué pasó que os ha hecho recordarlo? Tomar conciencia de eso. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué imágenes se os vienen a la mente de ese momento? ¿Qué voces, qué ruidos, qué sonidos había en ese momento? ¿Cómo os sentisteis en ese momento? ¿Qué emoción es la que sois conscientes que sentisteis en ese instante? Incluso en qué parte de vuestro cuerpo sentíais con mayor intensidad esa emoción. Si yo os pidiera que evaluarais de 0 a 10 el nivel de intensidad de esa emoción en ese momento, incluso en este que lo estáis evocando, de 0 a 10 en cuánto fue el nivel de intensidad de esa emoción y tomar conciencia de ese valor. De 0 a 10, ¿en cuánto os afectó esa emoción en ese instante? Porque os voy a retar, amigas y amigos, os voy a retar a que ahora penséis en que en aquel momento hubierais podido aplicar lo que yo os voy a comentar ahora. Imaginaros de nuevo en aquel instante y por favor aplicar lo que yo os voy a decir para ver luego qué resultado hubiera dado. Yo os pediría que os imaginéis que en aquel instante seáis conscientes de la tormenta química que la otra persona tiene en su cerebro, del secuestro emocional que tiene en ese momento que no le permite siquiera articular pensamiento coherente, ya que se produce tal explosión química cuando sentimos emociones tan fuertes que secuestra nuestra capacidad de pensar. Tomar conciencia, por favor, de eso, de ese secuestro emocional. Ser conscientes también, por favor, de que posiblemente haya más información que no sabemos. Es decir, puede haber información que desconozcamos. ¿Y qué hubiera pasado si en ese instante yo me hubiera propuesto solo escuchar? Que no es necesario responder, solo escuchar. Tomar conciencia de que
en ese momento hubierais pensado solo en escuchar. ¿Y si en ese momento, hubierais tenido la capacidad de veros desde fuera? ¿Qué imagen es la que estáis dando? ¿Cómo os veis desde fuera en ese instante? ¿Y si os estuviera viendo la persona, las personas que más queréis en ese instante? ¿Cuál es la opinión que tendrían ellos de lo que están viendo? ¿Y si en ese momento hubierais sido capaces de bajar una especie de mampara transparente de cristal delante de vosotros, entre la otra persona y vosotros, que hubiera permitido recibir la información, las palabras, pero no las emociones? Las emociones se hubieran caído al otro lado. Tomar conciencia de qué manera eso hubiera afectado. Y permitirme, para terminar, haceros algunas preguntas acerca de lo que pasó. ¿Qué fue exactamente lo que ocurrió y que desencadenó esa situación? ¿Qué interpretasteis de lo que sucedió? ¿A dónde os llevó esa interpretación? Si fue negativa, yo os preguntaría, ¿qué hechos demuestran que lo que interpretasteis es cierto? ¿Qué hechos demuestran que lo que interpretasteis es cierto? ¿Cuánto hay de vosotros en esa interpretación? ¿Cuánto hay de vosotros en esa interpretación? ¿Qué creencias vuestras estuvieron presentes en esa interpretación? ¿Y cómo fue vuestro estado anímico? Seguramente bien. ¿Y si os hubierais sentido súper empoderados de esas veces que nos sentimos fuertes y con energía, definitiva con fuerza, qué hubiéramos interpretado de lo que sucedió? Oye, ¿y qué otra interpretación hubiera sido posible, además de la que hice? ¿Qué otra interpretación hubiera sido posible? ¿Cómo nos hubiera hecho sentir esa otra interpretación? ¿Qué hechos demostrarían incluso que esa interpretación puede también ser cierta? ¿Y cuál hubiera sido nuestro comportamiento de haber interpretado eso? Y consecuentemente el resultado obtenido, ¿cuál hubiera sido? ¿Cuál es el resultado mejor para nosotros? ¿El que se dio o quizás este segundo? ¿Qué me merezco yo, pues? ¿Y qué se merece mi entorno de mí de haber hecho en aquel momento? Ahora os invitaría, amigos y amigas, a que de nuevo hagáis un chequeo emocional de 0 a 10 en cuanto sentís que hubierais sentido esa emoción limitante,
o incluso la sentís ahora, de 0 a 10. Y compararla, esa puntuación, con la que obtuvisteis al principio de la dinámica. ¿Es una puntuación mayor? ¿Es una puntuación igual? ¿O es una puntuación menor? Y tomar conciencia de qué significa eso para vosotros. Si alguien quiere compartir algo a través de las preguntas, pues perfecto, fantástico. De esta primera dinámica. Y antes de pasar la segunda, ¿qué tal os ha ido, amigas y amigos? ¿Qué tal os ha ido? Bien, gracias amigos. Gracias por las respuestas. Y, y vamos a hacer la segunda dinámica. Vamos a ver una segunda variación en la gestión emocional. Hemos hecho una para lo que es para evitar ese contagio emocional, para que la emoción no entre. ¿De acuerdo? Ahora bien, ¿qué hay cuando la emoción ya la siento? ¿Qué puedo hacer cuando ya siento esa emoción? Pues yo os invitaría a que toméis conciencia de una emoción que os esté limitando últimamente. Una emoción tipo miedo, tipo rabia, la que queráis. Una emoción que realmente os esté limitando últimamente, que sintáis que tenéis presente últimamente. Y de 0 a 10, ¿en cuánto se está limitando esta emoción? Tomar conciencia, por favor, de ello. Bien, en ese sentido yo os invitaría a que os imaginéis, no sé si donde estáis tenéis una silla vacía cerca, o podéis imaginaros frente a vosotros, hay un espacio donde imaginaros a una silla vacía. Imaginaos frente a vosotros una silla vacía. Bien, si la tenéis, colocarla, bien, si no, pues imaginaosla. Porque os voy a pedir que sigáis imaginando y que os imaginéis en la silla vacía sentada a esa emoción que os está limitando. Si es un miedo, pues el miedo ahí sentado. O si es la rabia ahí sentada, la emoción, por favor. Sé que puede sonar un poco raro quizás, pero vamos a confiar. Sentar a vuestra emoción delante de vosotros. Incluso permitíos ver qué forma tiene. Y si tiene un nombre más allá de emoción, ¿cuál sería? Puede ser un nombre de un objeto, de un personaje histórico, ficticio, etcétera. Imaginaos a la emoción ahí sentada frente a vosotros. Esa emoción que os puede estar limitando a día de hoy para hacer aquello que os gustaría hacer y conseguir. Tomar conciencia de qué es lo que os gustaría preguntarle a la emoción si la tuvierais ahí sentada. ¿Qué pregunta le haríais a la emoción que tenéis ahí sentada? Oye, ¿y qué os contestaría la emoción? ¿Cuál sería su respuesta? Tomar conciencia. Imaginaos esa pregunta. Imaginaos esa respuesta. Si yo le preguntara a la emoción, oye emoción, ¿qué quieres de bueno para cada uno de ellos? ¿Qué quieres de bueno para
la persona que está frente a ti, es decir, para vosotros. ¿Cuál es tu intención positiva? ¿De qué quieres avisarle o avisarla, o protegerle o protegerla? ¿Qué contestaría la emoción? Tomar conciencia de lo que contestaría la emoción si yo me permitierais preguntarle eso, si a mí se me permitiera preguntarle eso. ¿Cuál es tu intención positiva? Y si yo le preguntara a la emoción, ¿qué le has aportado en el pasado a cada uno? ¿Qué le has aportado en el pasado a la persona que tienes delante? ¿Qué le has aportado? Porque seguro que os habrá aportado algo. ¿Qué creéis y sentís que os contestaría la emoción de lo que os ha podido aportar en el pasado? Yo ahora os pediría que, en base a lo que habéis escuchado, en base a las respuestas, formularais, construyerais una frase que os potenciara, que tuviera que ver con vosotros. ¿Qué frase podríais construir en forma de leitmotiv a raíz de lo que la emoción sentís que os ha dicho? Una frase que esté directamente relacionada con vosotros. ¿Cuál sería esa frase? ¿Cómo son las letras de esa frase? ¿De qué color? ¿Cómo es el tamaño de esas letras? Incluso el fondo de esa frase, ¿de qué color es? Y si pudierais tocar esas letras, ¿cómo es el tacto de esas letras? Si ahora yo os pidiera que os imaginarais en un futuro que apareciera de nuevo la emoción, ¿en qué os podría ayudar tener presente y muy cerca de vosotros esta frase? ¿En qué creéis que os podría ayudar tener muy cerca de vosotros esta frase? ¿Cómo os hará sentir en ese momento futuro tener presente esa frase? ¿Qué emociones os hará evocar esa frase? Y sintiéndoos así, ¿cómo creéis que será vuestro comportamiento en ese momento? ¿Cómo os vais a comportar sintiéndoos así? ¿Y qué tipo de resultados obtendréis si os comportáis así? ¿Y cómo de importante es para vosotros obtener este o estos nuevos resultados? Y ahora sí que os pediría que hicierais de nuevo un chequeo de 0 a 10. ¿Cuál es el nivel de intensidad de la primera emoción? ¿Es el mismo? ¿Es mayor? ¿O es inferior? Porque lo que acabáis de hacer es una herramienta para una autogestión emocional, para trabajar cuando sienta una emoción negativa, para trabajarla de forma que pueda construir ese estado en un estado más potenciador. Estamos hablando de emociones para el cambio potenciadoras. ¿Y cuál sería pues un plan de acción
para tener presente esa frase a partir de ahora para cuando aparezca esa emoción. Bien, ¿qué tal ha ido, chicos? ¿Qué tal fue? ¿Cómo fue esta segunda experiencia? ¿Alguien que quiera compartir algo antes de pasar al siguiente tema? Ujú. Bien, muchísimas gracias por los feedback. Y en definitiva, y para cerrar ya la conferencia y antes de presentar el curso, ¿qué deciros? Pues que construyamos blindajes emocionales, que no permitamos ser esclavos emocionales de lo que suceda afuera, que nos conozcamos, que nos autochequeemos y que hagamos una autogestión de nosotros mismos que parta de nosotros mismos. Igual que cuando salimos por la mañana y bueno, nos lavamos los dientes, nos echamos colonia. Aquí la pregunta que nos tendríamos que hacer es, oye, ¿y qué emoción es la que de qué emoción me voy a impregnar hoy? ¿Qué emoción es la que necesito y se merece el día de hoy? ¿Y dónde puedo encontrarla? Porque tenemos episodios en nuestra vida en los cuales hemos sentido esas emociones y tenemos anclajes en nuestra vida que nos hacen evocar esas emociones automáticamente. Somos una caja inmensa de recursos, entre otras cosas, para generarnos emociones potenciadoras. Blindémonos emocionalmente y hagamos de la gestión emocional una gestión que nos haga fuertes e inmunes a los que se suele llamar, que hay por ahí, vampiros emocionales. Muchísimas gracias, amigas y amigos, por haber llegado hasta aquí en esta charla, esta conferencia sobre gestión emocional. Y me gustaría ahora, y antes de pasar y abrir ese espacio de preguntas y de sugerencias, pues explicar en 5 minutos el programa formativo del experto en coaching, que también era uno de los objetivos de esta conferencia. Seré breve porque también veo que hay alumnos que están conectados que ya lo conocen de sobra. Bien, el experto en coaching, nivel excelente, tiene como objetivos formar a coach de una forma profesional que se quieren dedicar a esto con total solvencia y acreditación. También para aquellas personas que se quieran trabajar a nivel personal para dar un mayor rendimiento en el trabajo a nivel profesional y sobre todo para quien apueste porque puede cambiar a través de un proceso de cambio, que puede tener una mejor versión que dar, porque desde luego que es una formación en la cual el trabajo individual es muy, muy importante. ¿Qué decir del programa? Pues que es un programa cohesionado, es decir, que está hecho de forma unificada, no se repiten las cosas de un tema a otro, se basa en las competencias de la ICF y de SESCO y aglutina las corrientes americana, europea y sudamericana. En cuanto al contenido, pues aquí lo tenéis y lo tenéis por supuesto en el dossier. Son 300 horas, 150 presenciales, 150 no presenciales, 10 fines de semana presenciales a través de 15 horas cada fin de semana, viernes de 4 a 9 y sábado de 9 a 8 con una hora para comer y aproximadamente 2 fines de semana al mes. Luego hay prácticas, hay sesiones online de mentorización para poder escuchar sesiones mentorizadas y para poder participar, un campus virtual, bibliografías, sesiones de coaching supervisadas y con feedback para que tengáis una, información de cómo vais evolucionando más allá incluso de la que será durante el curso presencial, etcétera. ¿Qué más cositas? Pues en cuanto a las certificaciones, el curso está avalado pues por las principales asociaciones de coaching a nivel nacional e internacional, por la ICF en su rango más alto como ACTP y ACSRH. Hay pocas empresas a nivel nacional que tengan esta certificación, por ASESCO y por Bureau Veritas. Y por supuesto por nosotros. Del claustro de profesores, quizás de las cuestiones que más destacan los alumnos, pues el que sea un profesorado que esté certificado en la inmensa totalidad, en un 80%
por la ICF como MCC, PCC o ACC. Hay muy poquitos MCC en España, quizás 6, 7, 8, y aquí tenemos a 2 de ellos. Profesores también certificados por ASESCO, que están viviendo del coaching, que están constantemente haciendo coaching, con lo cual pueden dar una respuesta muy ágil y muy desde la experiencia al alumno, y están representadas todas las asociaciones de coaching en todo el profesorado. Deciros que hay un profesor por módulo, con lo cual el alumno va a ver, a experimentar a través de 10 visiones diferentes, 10 puntos de vista diferentes del coaching, si bien con un núcleo común, que es el coaching estado puro. En cuanto a los servicios al alumno, pues el principal, y que no está ahí reflejado dentro del EFIC Planet, pero sí que existe, es que cualquier alumno puede repetir un módulo en una promoción posterior, bien porque se lo haya perdido, porque no haya podido asistir en el que le correspondía, o bien porque quiera cimentar aún más su aprendizaje. La única limitación es el aforo, que como sabéis siempre lo máximo son 20, pues para grupos que son de 20 se permite la entrada de 1 o 2 personas de promociones pasadas. Luego hay conferencias en paralelo, hay descuentos para otros cursos de FIC, también para servicios de coaching a través que damos en empresas a través del EFIC Business Solution, etcétera. ¿Qué más cositas? Pues las sedes, ahí tenéis, 20 sedes donde desarrollaremos el programa. Las fechas no las tengo aquí, pues por no ser, pues, por no ralentizar mucho la exposición, las tenéis en nuestra página web. Todas empiezan a partir de octubre y de noviembre, algunas antes, otras más tarde, exceptuando Barcelona y Madrid, que hay intensivos ahora a partir del 1 de julio en Madrid y a partir del 15 aproximadamente en Barcelona. En cuanto a la inversión, pues ahí lo tenéis, el precio del curso son 3.890 euros, si bien pues hay varios descuentos en función del momento y la sede, pudiendo llegar hasta 800 euros de descuento. Se puede hacer matrícula online. Si hacéis la matrícula online os podéis beneficiar del precio más bajo que haya en cada momento, que puede ser 3.090 o un poco superior, pero siempre online será lo más económico. En online se hace el pago al contado y en el offline pues se hace la matrícula y luego el resto del pago previo. En caso de financiación, pues yo os animaría a que preguntéis a nuestro equipo de atención al alumno o a nuestros delegados, si los hay en la zona en la que estéis, pues cuáles son las fórmulas de financiación. Para cualquier información, chicos, yo os diría un correo a info@efic.es. Repito, info@efic.es. Y con esto, pues, muchísimas gracias por haber estado aquí también presente hasta en esta última parte. Por mi parte, vamos a abrir ahora el espacio para que podáis opinar, para sugerencias, para preguntas, tanto de la conferencia como del curso. Y aquellos que lo deseéis podéis entrar en directo y así escucharos o bien a través del chat, ¿de acuerdo? Por mi parte, deciros, ha sido un placer inmenso. Me encanta este medio, la verdad. No sé si lo que os ha podido llegar, a mí particularmente me permite conectar bastante con lo que digo, con lo que hago. Y bueno, pues cuando queráis, preguntas, sugerencias, por chat, por levantando la mano y os doy entrada, chicos, lo que queráis. ¿Quién va a ser el primero que va a plantear algo? Gracias Judith, gracias Lidia por vuestro feedback. Nuria, Beatriz. ¿Quién quiere participar, amigos, amigas? ¿Quién quiere preguntar algo? Bien, creo que tenemos una mano. Pablo. No, eso era antigua, creo. Era antigua la mano. Bien, ¿quién quiere participar? ¿Alguna duda que tengáis? Ah, que es nueva, Pablo. Fantástico, perdóname. Voy a por ti. Te doy entrada, ¿vale, Pablo? Un segundito. Te doy entrada, Pablo. Pablo, ¿me escuchas? Sí, te escucho. Hola, Pablo. Pablo Eh, Fernández. un saludo, Pedro. Un saludo de Alicante. Un besazo muy fuerte, Pablo.
Pedro, genio y figura. Y eh, reconectando otra vez con las emociones, Sí, me gustaría hacerte una pregunta sobre algo que has comentado y me ha encantado. Las sí. emociones generan información. Y mi pregunta era, ¿genera información tanto fuera como para decirnos lo que sucede fuera, como hacia adentro para decirnos quién somos? Bien, yo creo que la información que genera siempre es hacia adentro. Es decir, es hacia adentro en el sentido que tú has dicho, que nos da información acerca de quiénes somos, pero no creo que se circunscriba solo a esa información. Yo creo que la emoción nos da respuestas a preguntas que nosotros mismos tengamos. Algunas serán de, como la que tú has dicho, de quién soy, pero también será qué me está pasando con esta persona, de qué me está a mí queriendo prevenir o ante un acontecimiento externo. Es decir, yo creo que la emoción nos da la información que necesitamos a la pregunta que en ese momento tenemos y que necesitamos responder, que puede ser, oye, ¿quién soy yo? Que esta emoción del miedo me está limitando. ¿Qué me está diciendo acerca de quién soy yo? Pero también me puede estar dando información acerca de qué me está preveyendo, cuál es el peligro, entre comillas, que hay ahí fuera. Con lo cual, Pablo, a mi modo de ver, la información siempre es para nosotros a nivel interno, ahora bien, referenciada a una pregunta que responde a algo nuestro o a una pregunta que responde a algo que está fuera. Vale. ¿Te he contestado, amigo Pablo? Sí, aún tengo otra. Sí, sí, por favor. Eh, también he escuchado que los pensamientos, o por lo menos la idea, los pensamientos producen emociones. Ujú. Al revés, también. Sí, en esto hay una ligera controversia ya en el seno de la psicología, porque hay ramas de la psicología que manifiestan que la emoción es previa, ¿de acuerdo? Previa al pensamiento. Y otras ramas que opinan, por ejemplo, la del proceso cognitivo, la psicología cognitiva, que opina que no, que previamente es el pensamiento. Yo por eso, a mí particularmente, me ayuda a pensar y me he puesto a mí mismo ejemplos que las emociones que pasan por el pensamiento son la mayoría las que no afectan directamente pues a lo que a mí me pueda pasar a nivel de supervivencia. Evidentemente hay otras que no, que van directamente desde la amígdala, es decir, a mí, no sé, voy por la calle, me dan un empujón o siento que alguien me da un golpe y reacciono, ¿no? Pero reacciono no desde el pensamiento, desde la emoción. Ahora bien, si yo ahora mismo estoy aquí contigo y estoy tranquilo, ¿de dónde procede esa emoción? Pues esa emoción procede de que pienso pues que la conferencia ha estado normal, no ha habido hasta ahora nada que le haya perturbado y que cuando una conferencia ha salido así, pues lo normal es que la gente, bueno, pues haya podido cubrir sus expectativas. Y eso me hace sentirme tranquilo. Es decir, yo creo que lo que sí ocurre, amigo Pablo, es que no somos conscientes a veces de que detrás del sentir hay un leve pensamiento que se basa, evidentemente, en nuestra creencia, en nuestra experiencia. Que puede haber situaciones de emociones que realmente no sepamos discernir de dónde viene, pues puede ser. Pero yo sí que creo que si hacemos un ejercicio ahí más profundo de tomar conciencia de, oye, ¿por qué me siento así? Seguramente obtengamos una respuesta certera de dónde proviene. ¿Te contesté, amigo Pablo? Me has contestado muy bien, muy bien. Pablo, muchísimas Pues, gracias a, y a ti, deseando Pedro. veros de nuevo, ¿de acuerdo? Sí, estaremos en contacto. Vale, Un bien, abrazo, Pedro. te cierro y voy a contestar a una persona que nos ha contactado vía chat, ¿vale? Nuria, voy a leer tu pregunta, Nuria. Dice Nuria, mi duda es, cuando el coachee en una sesión rehúsa hablar de la emoción, ¿debemos insistir para que vea que es positivo hablar de ello? Pues Nuria, yo te diría, si eso de insistir, yo lo cambiaría por retar y por explorar. Cuando una persona rehúye hablar de algo, la primera pregunta sería,
¿Qué hay en esto que te lleva a querer rehuir? ¿Qué hay en esta emoción que te pueda llevar a querer rehuir? ¿Qué ganas rehuyendo de esta emoción? ¿Y qué precio le das, le pones a rehuir de esta emoción? En un caso hipotético, pero solo hipotético, en el que no quisieras rehuir y quisieras gestionarla, ¿qué te diría? ¿O qué te aportaría? Incluso, ¿qué otra emoción, y vuelvo para atrás, amiga Nuria, qué otra emoción puede estar detrás de ese no querer gestionar esta emoción que estamos contemplando? Yo creo que el insistir lo cambiaría por retar. Ahora, sí que te podría confirmar, si una persona no quiere hablar de unas emociones, eso es un bloqueo que tarde o temprano va a salir. Hay que respetar al cliente, hay que buscar el momento de volver ahí, con lo cual hay que saber también salir de ese tema. Ahora bien, sabiendo que tarde o temprano probablemente volvamos a él. Yo te diría, no lo olvides, que eso volverá. Ahora bien, rétale. ¿De acuerdo, Nuria? Espero haberte dado respuesta. Vamos a dar entrada a una persona que tenía la mano levantada, Inmaculada Castro, y luego Juan Carlos y Miren. Inmaculada, te abro micrófono. Gracias a ti, Nuria. Inmaculada, Inma. ¿Qué tal, Pedro? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Inmaculada. ¿Qué tal estás? Muy bien, muchas gracias. A ti, a ti, a ti. ¿En qué te puedo ayudar? Además ya de que me has hecho un regalo entrando. Mira, estaba escuchando sobre el tema del contagio emocional Sí, en la primera dinámica, ¿vale? sí. O sea, la he intentado llevar y tal, pero al final lo que yo entiendo un poco es Sí. que con esta dinámica podemos, a ver, ¿cómo te lo explico? A ver si está bien lo que yo he entendido. Ujú, Cuando una emoción nos llegue, ¿no? Y nos cree, bueno, pues un estado que nos recuerda una emoción que sentimos una vez y otra, ¿no? ujú, Pues hacer esta dinámica para tenerla como anclaje, para parar el volver a sentir esa emoción. ujú. ¿Me he explicado bien? Yo te invitaría a que me lo repitieras de nuevo, porque no había un momento en que me he perdido un par de palabras y repítemelo, por favor. Mira, a ver, yo llevo toda la dinámica hasta el final, ¿no? Sí. ¿Vale? Entonces yo digo, bueno, en relación al contacto emocional, lo que yo he entendido es que, claro, tú tienes una situación en la que sientes una. Entonces, haces la dinámica con respecto a esa emoción Sí. para tener un anclaje para no volver a sentir esa emoción, en caso de que no sea una emoción potenciadora. Ujú. Bien. ¿Me explica Sí, sí, ahora? sí, sí, sí. Te comento. La que hemos hecho de contagio emocional, que era la de la mampara, ¿no? Era la de vernos desde fuera. Sobre todo es para cuando se genera el momento de la emoción, cuando la emoción está llegando a ti, cuando se está produciendo el momento en el que la emoción tuya va a saltar. Cuando la emoción ya es recurrente, que la sientes, una rabia, un miedo que ya es recurrente, te puede servir como anclaje, con lo cual si te sirve, fantástico. Ahora bien, para eso está más pensada la segunda que hemos hecho, la de la silla vacía, de la intención positiva. Ten en cuenta que cuando hablamos de contagio emocional hablamos de que aparentemente tú estás en una situación estable emocionalmente, pero sucede algo que te hace sentirte de forma que te limita. Ahí es donde decimos lo de, oye, ¿qué tal parar esa emoción que todavía no ha llegado? Hacerte esas preguntas para evitar el contagio, imaginarte verte desde fuera, darte la oportunidad de solo escuchar, de no hablar, etcétera, etcétera. Con lo cual, para eso, esta dinámica es idóneo para ese momento. Ahora bien, si a ti o a tu cliente le ayuda como anclaje, pues el verse desde fuera cuando siente la emoción, perfecto. Cuando ya la siente de forma recurrente, ¿eh? O poner esa mampara para cuando le salta de nuevo esa emoción, pues también perfecto. Ahora, sobre todo está pensada más para el momento en el que se genera esa emoción. ¿Me explico, Isma? Sí, lo que pasa es que yo te estoy siguiendo Sí. y digo, bueno,
es que necesitas mucha velocidad para eso, ¿no? O sea, Claro, claro, lo que ocurre, sí, sí, ya sé a lo que te refieres. A ver, lo que ocurre es que toda gestión emocional es como cuando uno está aprendiendo a hacer algo. O sea, decimos, voy a gestionar mi forma de conducir. Pues yo primero tengo que aprender, voy más lento, más torpe, pero con la práctica poco a poco voy incorporando elementos ya adquiridos de aprendizaje. Y con esto ocurre igual. O sea, esto no es empezar con todo a la vez, es simplemente decir, oye, pues mira, a mí me ha valido de lo que he hecho hoy, lo de la mampara, o me ha valido verme desde fuera. Pues voy a empezar a incorporar, cada vez que yo pueda prever que me voy a contagiar, voy a incorporar un par de elementos que van a ser un anclaje en ese momento, porque tú lo has vivido antes y te van a servir. Y poco a poco ir incorporando más elementos si te hacen falta. Lo mismo, Inma, lo mismo con una sola herramienta dinámica te hace tener presente otra realidad, otra mirada, que te hace que la emoción ya no sea tan limitante. Es decir, no hace falta hacerlo todo. Quizás con menos tu nivel de intensidad ya baja. O sea, quizás simplemente con el hecho de tener presente la pregunta, oye Inma, ¿cuánto de ti hay en esta interpretación de lo que está pasando? Pues solo con esa pregunta ya puede ser quizás suficiente para decir, espera, 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 que aquí estoy metiendo mi mapa muchísimo y me está haciendo sentir mal. Voy a comprobar qué es lo que hay de verdad y qué no hay de verdad. Y tan solo es una pregunta, unos segundos en los que tú pones un freno a ese contagio. Después podrá pasar lo que tenga que pasar. Puede ser que aún así la emoción siga su rumbo y tengas que aplicar quizás otra herramienta, como puede ser, muy bien, voy a suponer que tengo esta mampara aquí, que sí, que es ficticia, que es mental, pero es que una cosa son las palabras que yo escucho y otra cosa son las emociones que yo siento que vienen en esas palabras. Y las emociones que yo siento que vienen en esas palabras son subjetivas. ¿Me explico? Son subjetivas. Las palabras vienen neutras. Soy yo el que siento esas palabras con una emoción, porque estoy interpretando la emoción desde donde la han lanzado, por ejemplo, la otra persona. ¿Te contesté, Inma? sí, 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 Un poquito claro. más. ¿Más claro? Claro, es una dinámica para ir entrenando, claro que sí, para utilizarla con el tiempo, irla entrenando, claro. Claro, Muy incluso, bien, incluso Inma, yo te diría a ti, de las 5 o 6 cosas que hemos dicho, pues que tomes conciencia de cuál es la que más te ha llamado la atención, la que más te ha podido, bueno, sí, llamar la atención. Y en base a eso, tenerla presente como de forma más asidua ante cualquier situación y ver el resultado. Porque no todos tenemos, o sea, por ejemplo, a una persona lo de poner la mampara te puede decir, pues a mí eso no me funciona realmente. Pues vale, pues no, no pasa nada, somos diferentes. Ahora otra te puede decir, oye, yo me imagino cuando mi pareja está discutiendo conmigo, por ejemplo, o mi jefe, de que me pongo esa mampara, oye, y que le escucho igual, pero no me afecta. Y claro, cuando no me veo afectado o afectada, mi respuesta es distinta. Y me siento más orgulloso o más orgullosa de mi respuesta cuando yo me imagino esa mampara. Entonces, cada uno tenemos una que nos viene mejor, ¿sabes? mm, ¿Sí? sí, sí. Bueno, Inmaculada, un besazo muy fuerte, ¿vale? Otro para ti, Cuídate, Pedro. Inma, cuídate. Gracias. Bien, nos preguntaba también, voy a recopilar alguna pregunta. Juan Carlos Martínez. Nos decía, según mi forma de pensar, 9 de cada 10 de nuestras emociones provienen de nuestros sentidos y conforman nuestras reacciones y nuestros pensamientos. Los tres cerebros. El estómago es el centro emocional por excelencia. Bien, en este sentido, Juan Carlos, decirte que los tiempos van muy rápido, que los estudios van muy rápido y que la entrada también ya de los tres cerebros del estómago está aportando cada vez más información. Eh, Hay tanta bibliografía, ¿verdad? Tantas opiniones al respecto que tenerlas presentes todas nos llevaría un poco a una confusión. Yo creo que lo importante es también ver qué es lo que nos puede funcionar a cada una. Yo, por ejemplo, 9 de cada 10 emociones, a mi modo de ver, humilde,
creo que son para mí muchas, ¿eh? O sea, veo que son muchas emociones las que provocan nuestros pensamientos. Yo antes creía eso. Ahora también, haciendo un acto de reflexión profundo, yo llegué a la conclusión de que hay muchas más emociones que me provocan que vienen provocados por pensamientos. Pero ojo, Juan Carlos, pensamientos que ni yo soy consciente que tengo en cada momento, que tengo que irme a buscar el contraste de decir, oye, yo me siento así, pero no sé qué pensamiento hay. Ahora bien, si yo pensara esto otro, me sentiría de forma diferente y la conclusión es que sí, digo, pues entonces es que hay un pensamiento previo. La línea es muy fina, Juan Carlos. Espero haberte podido dar mi opinión, porque era más una cuestión de opiniones. Bien, hay una otra pregunta de Miren Colina, que nos dice, yo creo que al ser persona conocida hay mucha confianza y por eso te dice eso. Ya sé que no tiene que ver con las emociones, pero es que me preocupa, uy, ¿por qué me he perdido yo? Ah, me he saltado una, va, perdón, esto empieza antes. Hola, pero en mis sesiones de coaching me dice un cliente que todo lo tiene que hacer él. Yo creo que al ser persona conocida hay mucha confianza y por eso te dice eso. No entiendo muy bien, pero bueno, voy a coger, miren. Hola Pedro, en mis sesiones de coaching me dice un cliente que me dice que todo lo tiene que hacer él. Hombre, evidentemente los clientes son los que tienen que hacerlo todo. Nosotros estamos para acompañarles desde nuestro saber hacer. Y ahí está el acompañamiento emocional, cognitivo, comportamental, conductual, etcétera. No sé, miren si te he podido dar respuesta porque no entiendo bien la pregunta y perdóname. Si me puedes volver a hacer, te lo agradecería. Mientras voy a ver si hay más preguntas de la mano con la mano. Venga, chicos, ¿alguna cosita más? ¿Alguna pregunta más? ¿Alguna cuestión más? ¿Sugerencia? No sé si estás por ahí, miren, por si quieres volver a hacer la pregunta. Bien, pues si no hay nada más, por mi parte, tan solo deciros que ha sido un inmenso placer compartir esta hora y media con vosotros. Un poquito más, 8 minutos ya nos hemos pasado. Que espero que os haya podido aportar algo. Humildemente, cualquier cuestión que os haya podido aportar ya sería un éxito para mí, evidentemente. Que espero volver a veros en cualquier otro entorno, tanto alumnos como no alumnos, interesados como no interesados. También deciros que subiremos esta grabación al canal de YouTube de FIC, que la hemos estado grabando. Si alguien que ha participado quisiera que omitiéramos su parte, que nos lo dijera. En principio no creo que no ha habido nada que pueda hacer pensar eso. Desearos que paséis una grandísima tarde, ¿de acuerdo? Y que bueno, que espero veros en algún otro instante. Muchísimas gracias y un besazo muy, muy fuerte. Hasta luego, chicos.